Fabiana, con 26 años y varias empresas funcionando, ¿cómo lo has conseguido? El tiempo es un activo muy importante, sino el que más. Yo tenía como súper claro que quería acabar la vida académica y poder vivir de mi emprendimiento. Y lo conseguí. Mucha gente se piensa que por abrir una franquicia te olvidas y el dinero va a llegar mágicamente. Sí, los negocios se pueden delegar, pero no estar en la operativa no significa que no supervises. Pero no puedes no estar, es un error. ¿Cómo funciona realmente el negocio de las franquicias? ¿Directamente te dejan utilizar su marca? ¿Te ponen requisitos de población? A ver, es tu negocio con límites. No puedes hacer ofertas que la franquicia no te facilite. Como tú hagas algo mal o le hables más al cliente o estás haciendo un proceso incorrecto, la franquicia te tira mucho de las orejas. Aparte de las franquicias, tienes una agencia. Yo veo mi agencia como si el día de mañana la quisiera franquiciar. Una empresa tiene que invertir en publicidad, o sea, si no lo está haciendo ya va tarde. Tú no tienes la culpa de que la otra persona no te tome en serio, no, que es más bien culpa de la otra persona, que quizás es un poco imbécil. Fabiana, con 26 años y varias empresas funcionando, ¿cuántas tienes y cómo lo has conseguido? Vale. Mi negocio core es una agencia de captación de clientes, pero paralelamente tengo 6 franquicias, 4 en Barcelona, ya operativas desde hace 2 años, y he firmado 2 en Bogotá, o sea que experiencia internacional también ahora. Bueno, tema franquicias, luego lo haremos mucho más en profundidad, Ujú. pero básicamente por dar una pincelada, ¿cuánto más o menos suelen costar y cuánto más o menos suele estar por la rentabilidad o cuánto se gana? Con una pincelada. Ok, bueno, depende bastante porque hay franquicias de todos los precios. ¿Vale? Hay unas que están iniciando o que requieren de una infraestructura menor, entonces suele rondar pues, los 20, 30.000, ¿vale? Pero de normal luego hay franquicias en los Ujú. 100.000, 500.000 o que superan un millón. ¿Tú sueles hacer franquicias más baratas, digamos? O sea, porque entiendo que montar un McDonald's o un Burger King o algo de eso, Que son caras, ¿verdad? estaríamos hablando de cientos de miles, imagino, ¿no? Sí, exactamente. Aquí estamos hablando de más de un millón, Ujú. pero no Ostras. solamente de tener un millón, ¿vale? Porque hoy en día es como que más fácil que más gente tenga un millón, ¿no? Sino que también, además del millón, te piden experiencia, Ok. quizás en el sector, ¿vale? Hay franquicias que son muy grandes y te piden experiencia en el sector de la restauración, o que tengas propiedades, o que tengas con qué sostener, porque mucha gente se piensa que por adquirir una franquicia, desde el minuto 1 estás facturando, y esto es una mentira, es como cualquier otro negocio dentro de lo que cabe, y tienes que ser capaz de sostener hasta un McDonald's, ¿vale? Entonces Ujú. también te piden como eso. ¿Y cuál es la ventaja real de una franquicia? Una ventaja real yo la veo cuando quieras acomodarlo a tu estilo de vida, ¿vale? La ventaja que te dan todo el conocimiento, entonces tienes siempre a alguien a quien recurrir, ¿no? En mi caso, por ejemplo, los sectores, pues yo no sé ni hacer una uña o ni reparar un grifo, luego os contaré de qué son las franquicias Ok. exactamente, pero tienes a quién recurrir, te hacen una formación, ya han hecho el estudio de mercado previo, ¿no? Entonces también te ayudan con la ubicación, que es clave cuando necesitas un local, ¿vale? Para operar. Entonces, bueno, al final es alguien que ya sabe, que ya lo ha hecho, que te da un business plan y que lo puedes leer y a partir de ahí tomar una decisión. Entonces creo que esa es la ventaja, que no empiezas de cero a hacer toda la indagación y sobre todo, en mi caso, cuando abrí la primera, me fijé mucho también en el posicionamiento de la marca, Ok. ¿vale? Es cierto que ya cuando ya le tienes el truco, ¿no? Te puedes permitir abrir una franquicia más nueva, ¿vale? Porque ya sabes más cómo operarla y cómo escalarla. Ujú. Pero al principio, o sea, compré una franquicia un poco más cara, ¿vale? Costó 65.000, fue la primera, pero que tenía mucho más posicionamiento de marca, que fue un Hello Nails. Y tienes 26 años, ¿no? Sí, ¿Cómo es sí, eso? sí. Bueno, ¿empezaste joven a emprender? Crecí viendo a mis padres emprender y yo sabía que tenía como eso adentro. Ya cuando estaba en la uni es como, bueno, voy a coger un trabajo porque es como lo normal, a ver si cojo un poquito de experiencia Ujú. y ya luego me monto lo mío. Pero cuando estaba en la uni, fui la única de la clase que se quedó sin prácticas. No sé, no me cogieron ninguna prácticas ni nada. Yo dije, qué raro. Yo me lo tomé como una señal porque no me lo podía tomar de otra manera. Y dije, bueno, voy a emprender, ¿vale? Entonces me junté con la que es mi actual pareja, que también había llegado el COVID, eso fue para el 2020, se había quedado sin trabajo, estaba en una multinacional muy grande que cerró su oficina y dije, bueno, vamos a emprender.
Y, o sea, ya lo tenía adentro, ya lo tenía súper claro y así fue como comencé. Estuve 2 años acabando la uni y el máster. Mientras emprendía ahí más de 12 horas en el ordenador, mientras atendía a un cliente estaba acabando el TFM, bueno, así fueron 2 años, pero o sea, lo hacía como con mucho gusto, Ujú. porque sabía que estaba como trabajando en algo, al final es una apuesta, porque tú no Sí. Total. sabes si va a funcionar, Total. si no va a funcionar, si vas a poder vivir de Ujú. eso, pero yo tenía como súper claro que quería acabar lo que era la vida académica y poder vivir de mi emprendimiento. Y lo conseguí. Ujú. ¿Y cuál fue ese primer emprendimiento? El que es mi negocio actual, Vale. que es una agencia de captación de clientes. Comenzó como una agencia de marketing tradicional. Yo ayudaba con toda la parte de SEO, de web en ese momento, pero siempre como que me interesaba mucho más por la parte estratégica, ¿no? Entonces teníamos clientes muy pequeñitos que todos tenían ese problema de facturación. Es como, Ujú. te pago la factura, me encanta, estoy súper contento con vosotros, pero es que mi negocio va mal. Entonces yo como que me interesaba mucho y al final les acababa dando como consejos, yo sin tener al final ni experiencia, pero para ayudarles con ideas para su negocio o yo decía, pero ¿por qué no tienen problemas de facturación? Y ahí fue cuando dije, no, esto es muy duro, entonces yo lo que quiero es, o sea, es duro en el sentido como moral, ¿no? Emocional, y al final había mucha rotación de clientes. Entonces ahí fue cuando decidí especializarnos. O sea, todo comenzó porque teníamos que salvarnos primero a nosotros, Ujú. ¿no? Antes de a nuestros clientes. Y creamos una metodología para captar clientes sin invertir en publicidad en LinkedIn, ¿vale? Que a día de hoy pues sigue funcionando. Y en ese momento pues nos salvó a nosotros porque conseguimos más clientes para la agencia y funcionó tan bien que fue cuando dijimos, bueno, vamos a ayudar a otros empresarios a implementar también esta estrategia en sus perfiles y ahí fue cuando ya empezamos Ujú. a crecer. Dijiste que empezaste con tu pareja. Entiendo Sí, que todo lo que tenéis lo tenéis en conjunto, ¿o cómo es sí. esa...? Todo. Todos Ujú. los dos empezamos literalmente con 0 euros en la cuenta. O sea, yo estudiante y él, bueno, también estaba en prácticas, acababa de conseguir un trabajo y ya no. Y empezamos. Sí, sí. Si hubieras tirado hacia atrás, ¿te habría gustado empezar más tarde o no? No, no. El tiempo es un activo muy importante, sino el que más. Y haber empezado. Antes me hubiese gustado comenzar Vale. antes. Sí, sí. Entonces, ¿crees que has sacrificado parte de tu juventud o no? ¿O no lo sientes como tal? No creo que la palabra sea sacrificar, sino cuando tienes como ese fuego por dentro, no lo ves como sacrificar, pero lo que sí creo que he sacrificado es esa calma como mental que tienen muchas personas, que la admiro mucho, que es hago mi trabajo de 6 a, bueno, no sé, Ujú. de 9 a 6, que es un trabajo, y luego tienen como esa calma, ¿no? Luego se pueden Ujú. enfocar en otros problemas. Lo que sí o sí sacrificas es esa, no sé, como esa calma mental, Sí, esa porque paz. tu Sí. emprendimiento siempre está en la cabeza, Ujú. está en los días de más vacaciones, ahí está. ¿Y crees que el hecho de ser joven y además ser mujer te ha como complicado algunas cosas en el ámbito empresarial? Sí, a la hora de crear muchas relaciones al principio, pero al final es más interno, porque tú misma te, digamos, autosaboteas un poco porque crees que juega en tu contra, ¿no? Entonces, entre que eres joven, entre que eres mujer, muchas veces íbamos a las reuniones, nos presentábamos como socios y aún así el cliente o contacto se pensaba que mi pareja era mi jefe, ¿no? Entonces, pero eso no tiene que ser algo con lo que te eche para atrás, Ujú. ¿no? O sea, es más bien como, bueno, sé que tengo que ocupar más espacio, más autoridad y no dejarte que eso te, no sé, te Mm. frene, porque eso ¿Y no. qué le recomendarías a la gente que está en esa situación de, ostras, por ser joven o incluso por ser mujer, me están no ninguneando, pero sí que pues están, digamos, no sé cómo decirlo, pero como haciendo más caso al otro? Sí. Yo creo que es muy importante entender que las personas, o sea, están como hablando desde su propio punto de vista, ¿vale? Ujú. No de lo que tú estés haciendo. O sea, tú no tienes la culpa de que la otra persona no te tome en serio o no esté haciendo caso a lo que dices, ¿no? Entonces, no tomárselo como tan personal, sino que es más bien culpa de la otra persona, que quizás es un poco imbécil, no sé si puedo decir groserías, Sí, lo que quieras, básicamente, aquí. eh, Aquí. que, que quizás se ha quedado un poco como atrás, ¿no? Según en qué sector también, o con quién estés hablando, ¿no? Si es un hombre un poco más mayor Sí. y demás,
pues ya está, mira, te tienes que relajar, eso sí, siempre, siempre hacerte respetar, eso sí, o sea, si dicen algo con lo que no estés de acuerdo, lo tienes que decir, y obviamente aprender pues estrategias de comunicación, cómo calibrar la voz, bueno, todas estas cosas. Ujú. Hablando de franquicias, Ujú. ¿cuántas exactamente has invertido o cuántas tienes? Vale. Bueno, como os comenté, comencé con un Hello Nails, que es un modelo de negocio donde se hacen manicuras, Ujú. pero va sobre todo a volumen, Creo que ¿vale? hay uno por aquí, creo que lo Sí, vi. está en todas Está por las partes, sí, está en partes. toda España. De hecho, yo desde el 2020, cuando ellos recién comenzaron a franquiciar, teníamos un cliente dentro de la agencia que era una franquicia. Entonces yo, obviamente haciendo estudio de mercado, indagando y demás, los vi y dije, yo quiero. Pero en ese momento pues no tenía Sí. literalmente un duro, entonces me tuve que esperar. En 2023, cuando ya, bueno, reinvertimos, ¿no? Que llegaba el fin de año y tienes que reinvertir, pues ahí fue cuando dije, a ver, volvamos a reunirnos con el Hello Nails. Ya habían crecido muchísimo desde entonces no había en el centro de Barcelona, ¿vale? Porque una franquicia, pues no la... Según qué franquicia, no puedes poner demasiadas si te necesitas un local, ¿no? Tienes que respetar Sí. un espacio, Ujú. ¿vale? Y la única zona que estaba disponible era Hospitalet, que estaba muy bien porque al final estaba cerca, ¿vale? De Barcelona, porque si no ya te tenías que ir o a otra ciudad de España si querías sí o sí abrir. Y bueno, buscamos local, ellos te ayudan con el local y ahí fue cuando abrimos la de manicura. Un año después abrí una barbería en el centro de Barcelona. Fue una franquicia que estaba comenzando, pero ahora también ha crecido un montón. Y que le veíamos como mucho potencial porque cuando indagamos sobre franquicia de barbería, ¿no? Al final cuando entiendes de marketing también puedes entender un poco de posicionamiento, el embudo que tenían como, ¿no? Como B2B las Ujú. franquicias y no te contestaban o no tenían una buena web y demás. Entonces también esto es como muy importante fijarse de que lo tengan bien montado, porque si lo tienen para los franquiciados, así lo tienen para Claro. pues, sus Sí, locales, total. ¿no? Entonces, bueno, fue una barbería. Luego nos contactaron para o sea, para vendernos el traspaso de otro Hello Nails, ¿vale? Ok. Que es su franquiciada. Son contratos normalmente de 5 años, una franquicia, y luego, pues, o puedes traspasarlo o cerrarlo o cambiarle el nombre, Ujú. ¿vale? Puedes hacer lo que tú quieras. Bueno, ella era una señora que ya se había jubilado, que ya no lo quería llevar más, y éramos los más cercanos, ¿vale? Entonces nos lo vendieron, dijimos que sí, lo cogimos, y eso fue en el 2024, sí. Y bueno, luego, por último, abrimos Manitas a domicilio, ¿vale? Eso ya es como 3 en Ujú. el sector de la estética, pero luego nos pasamos al sector de las reparaciones, ¿vale? Adrián, que fue el que fundó bueno, la franquicia, pues él detectó, ¿no? Que en España no había una empresa o sea, que funcionara como intermediario entre lo típico Sí, que sí, sí. todos necesitamos, que es que alguien venga y nos arregle algo en casa, porque Ujú. hoy en día no sabemos ni colgar un cuadro, la mayoría de personas. Literal. Entonces, bueno, nos estuvimos conociendo, primero realmente como contacto, como socio, como amigo, y al final acabamos adquiriendo la zona de Barcelona y también lo apoyamos en su parte de expansión, ¿vale? También como cliente, pero es que nos gustó tanto el modelo y la Ujú. visión y todo lo que le estaba montando que cogimos la franquicia. Además, era mucho, mucho más económica que las que habíamos adquirido, que estaban entre los 60.000 euros. Humanitas a domicilio cuesta 20.000, ¿vale? Y o sea, desde el primer mes de facturación, ya tuvimos un retorno de la inversión de 5.000 euros. Así Ostras, que el sí, primer sí, mes. sí, sí. Entonces, era tal cual lo decía. Al final aquí, primero, los gastos fijos, los gastos operativos Son son muy mucho pocos. menores, porque no tienes un local o no te exige que tengas un local el primer año. Y empleados tampoco, ¿no? Y claro, O puede ser realmente, freelance. sí, No. bueno, no es con freelance, es Vale, vale. con un manitas, como un paleta, en nómina, Ok, ¿vale? Ese es ok. el modelo que espera la franquicia que Ujú. tengas, ¿vale? Y luego es facturar al final por manitas. Entonces, entre más manitas Sí. metes, pues más vas creciendo, ¿vale? Y obviamente una gestión de los clientes, eso es imprescindible, pero bueno, en este y en todos los negocios. Así que bueno, yo si hoy comenzase de cero, abriría un Manitas a domicilio por lo que supone la inversión versus el retorno y al final puedes escalar las manicuras local, tienes 4 o 5 puestos
y ese es el tope, ya no puedes tener más. Entonces, y también va mucho por temporada. Lo que es diciembre y verano, la temporada es muy alta, pero luego las temporadas más bajas, pues dependes más de que la clienta se haya fidelizado y se acostumbre a ir. Antes de seguir con el podcast, nos gustaría hacer una breve pausa para agradecer a nuestros patrocinadores, los cuales sin ellos no existiríamos. Mil gracias a todos ellos por formar parte de Podcast, tanto a Rayola, hosting de calidad con una atención increíble, OpenIMAS, un CMS especializado para periódicos, Getalink, un portal de compra-venta de enlaces, de backlinks. Mil gracias a todos ellos. Tenéis en la descripción un montón de cupones y promociones especiales para todos vosotros que estáis viendo esto, así que no os olvidéis de pegar un buen vistazo. Sigamos con el podcast. Perdona que te pregunte lo de las manitas. ¿Eso Ajá. es que la franquicia se llama así? ¿O te refieres a la persona que va a casa y te arregla cosas? No, la franquicia se llama Manitas a domicilio. Vale. ¿Y es de rollo fontanería y todo esto? ¿O Sí, ¿no? paletería, todo lo que necesites. Micro reparaciones Manitas. en el hogar. Sí, literal, manitas. manitas. Lo que necesitas y no sabes hacer, llamas Típico. y van y te lo hacen. Ese es Y el esto modelo. tiene local físico y todo, ¿no? Porque normalmente un fontanero te puedes pensar no tiene local físico ni tiene nada, ¿no? Sí, no te lo exige la franquicia el primer año. Entonces te da margen a Sí, sí, escalar el negocio antes de abrir un local, de tener esa, digamos, como esa carga financiera. Pero lo ideal es tener un local, porque la franquicia te lo exige después del año, porque al final está creando marca, se está posicionando, entonces sí, tienes Vale. que tener local. Yo hoy te quiero preguntar muchas cosas porque yo no conozco nada de las franquicias. Tengo muchas preguntas también. Te iba a preguntar, entonces, Dime. por ejemplo, en el primer ejemplo has dicho que os costó más o menos 65.000 y Ajá, son un contrato a por 5 IVA. años, ¿no? Ujú. Y cada 5 años 65.000. ¿Cada 5 años o el precio después es distinto? Claro. Sí, el precio de renovar el contrato diría, a ver, depende de la franquicia, Sí. ¿vale? Yo estoy hablando de las Sí, de las que que tú yo tengo, tienes. que me consta, está entre los 20.000, ¿vale? Vale. Para renovar el contrato. Sí. ¿Y se pero renueva depende- otros 5 años? Sí. Ok, A ver, también te sientas a negociar con la Claro, franquicia. claro, y claro. no sé, 20, igual como no puede llevo ser. 5 con ninguna, entonces no Claro. lo sé. La que más lleva 2 años. Vale, genial. Después, ¿cuánto tiempo puedes esperar a ver retorno de una inversión así de franquiciarte? Lo que te ponen en el business plan siempre son 24 meses, ¿vale? Vale. Es la media. Unas que más, pero otras menos, ya para mí es una red flag, que dicen, ¿no? Depende mucho de la franquicia, pero sí, está en torno a los 24 meses. A ver, aquí yo siempre lo digo, más que recuperar la inversión, que obviamente es un dato muy importante, en lo que te tienes que enfocar es que vaya bien y que empieces a circular el dinero. Esa es la lección más grande que te da una franquicia. Al final haces una inversión grande, ¿no? Una apuesta como en cualquier emprendimiento, y lo que te ayuda es como a ganar esa experiencia de ir moviendo el dinero y no dejarlo quieto. Y ahora que tú, por ejemplo, tienes el know-how del negocio Ujú. de las uñas, ¿qué ventaja real le ves a poder renovar el contrato y hacerlo bajo esa marca o hacer una marca propia? Sí, no haría una marca propia y creo que tampoco renovaría el contrato, para ser honesta. Ok. Me ha gustado mucho la experiencia, hemos ganado dinero cada año, pero te genera un dolor de cabeza importante, ¿vale? Es un equipo que tienes que liderar. Mucha gente se piensa que por abrir una franquicia te olvidas y el dinero va a llegar mágicamente, ¿vale? O sea, aquí es como 2 puntos. Sí, los negocios se pueden delegar, los negocios funcionan sin ti, sí, ¿vale? Puedes crear procesos y puedes no estar en la operativa. Pero no estar en la operativa no significa que no supervises. Lo que tienes que saber es qué mirar, ¿no? Y obviamente pues tener tu propio proceso interno para que no te consuma el día, ni conozco asimismo franquiciadas que están en la operativa con sus trabajos y al mismo tiempo metidas en los negocios, ¿no? Tampoco es el objetivo, pero no puedes no estar, ¿vale? Ese es un error. Ay, ya se me olvidó la pregunta. No, está bien. Era Me así, enrollé, no, ya no está sé bien. qué era. Está bien. No, te estaba preguntando sobre lo de renovar o no y tal. Que Vale. me decías que no Ujú. ibas a renovar que no por lo eso, ¿no? harías. Sí, entonces, más bien creo que se la vendería quizás Ok. a mi encargada o haría algún tipo de esos negocios, Claro. pero me quedaría con otro negocio que ya me he dado cuenta que es más rentable y más escalable. Ujú. Como por ejemplo la agencia. O manitas. O manitas, Ajá, vale, sí. vale. ¿Y voy yo? Dale, pues que la voy a hinchar a preguntas ahora. Sí, que Nah. conste que hemos hablado solo de las que tengo abiertas, ¿vale? Sí, Me sí, falta sí. hablar de otra. Que me has dicho que son 2, ¿no? Sí. Vale.
Nada, te iba a preguntar si también el hecho de tener una franquicia, digamos que te ayuda un poco en la parte de delegar, porque ya imagino que te dan más procesos, te dicen qué requisitos tiene que tener cada empleado y tienes esa estructura, ¿no? Un poco hecha. Y igual es más fácil delegar que en un negocio que empiezas desde cero. Claro, totalmente. A ver, en un negocio que empiezas desde cero, no puedes delegar nada porque tienes que crear todos los procesos y decírselo, informarle al equipo que tengas. Con la franquicia, pues es que los tienes y los enseñas y cualquier duda que tengas frente a la operativa, pues también puedes siempre consultar. Vale, mi duda es un poco complicada, ¿vale? Vamos a intentar simplificarla. Ujú, Pero ¿cómo funciona realmente el negocio de las franquicias? Quiero decir, tú pagas y ujú, directamente te dejan utilizar su marca y ellos se encargan de hacerlo todo a su gusto. ujú, Te ponen requisitos de población. ujú. em, Cuéntanos un poquito cómo Vale, funciona realmente. ok. Bueno, cuando quieres abrir una franquicia, ¿vale? Bueno, tú te tienes que poner en contacto, ¿vale? Y tener una reunión y ellos ahí te van a contar más sobre cuál es ese business Ujú, plan o qué es lo que ellos ofrecen, ¿vale? Pero tú también pues tienes que demostrar, ellos tienen que controlar las franquicias, tienen que controlar mucho las expectativas del franquiciado y eso es muy importante. Y que tú sepas que ellos tienen que controlar las expectativas que te venden también es muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, tú tienes la reunión y te van a explicar, bueno, depende del local o del tipo de negocio, pues obviamente necesitas un tipo de población. Hay ujú, pueblos en los que no puedes abrir claro. porque son muy pequeños y en el estudio que ellos han realizado, pues no Ujú, se puede abrir, ¿vale? O luego, pues hay ciudades en las que saben cuántas franquicias caben ujú, o que ya no caben más directamente. Luego también, pues, qué requisitos, por ejemplo, necesitas para abrir el local, ¿no? Cómo tiene que ser, si necesitas ventanales, bueno, depende, por ejemplo, de restauración, pues tiene que cumplir el local con una serie de normativa. ujú. Luego para abrir manicura, pues unos metros cuadrados sí o sí mínimos necesarios, ¿vale? Entonces te dan toda esta información. Luego el business plan, a ver, inflar números en un Excel es muy fácil, ¿vale? Y también depende de en qué local de ellos han basado el business plan, Claro. ¿vale? Porque no factura lo mismo el Hello Nails de la calle Valencia en el centro de Barcelona que el mío, que está en Claro. Hospitalet, Ujú. ¿vale? Entonces, hay que tener pues mucho ojo y no empezar a ver Claro. números. Hay que ser también aterrizar y un poco realista, ¿vale? Por eso hablaba de la gente que se espera que llegue el dinero mágicamente. De hecho, he hablado con gente que me dice, bueno, yo me quiero abrir una franquicia y me pongo una nómina. Y yo, ¿cómo te vas a poner una nómina? Si mañana te pasa algo en el local y con qué lo vas a... No da para una nómina. Eso Ujú. empecemos por ahí. Que no da para tenerla, quiero decir, como gasto fijo Sí, sí, sí. que pese a la empresa, ¿no? Eso, primero te tienes que esperar, yo digo, 2 años para ver, acabar 2 ciclos Ujú. completos de cómo han ido las temporadas y demás, para luego decir, ah, vale, retiro, ¿no? A ver, yo me he visto, obviamente, muy beneficiada de mis franquicias, pero no le meto una carga de decir, Claro. al mes sí o sí tengo que retirar tanto. Vale, yo ahí te tengo que hacer otra pregunta. Ajá. Yo estoy viendo las franquicias de estas típicas como lavanderías. Ujú. Creo que son muy Lo hemos hablado míticas. varias veces. Sí. ¿Qué opinas de esas? Entiendo que no habrás igual estudiado a fondo, pero ¿tienes alguna opinión al Sí. respecto de si funcionan, si no? Sí, sí. A ver, yo también las miré y he hablado con empresarios que tienen, pero que también pues, está un poco saturado. Al final depende mucho de la ubicación. Por ejemplo, un error que comete mucha gente es que se piensa que en los barrios con mayor poder adquisitivo se factura más. Muchas veces no es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, con las lavanderías nos dimos cuenta que era realmente en los barrios con poblaciones, bueno, que donde el PIB era menor, facturaban más, ¿vale? Porque era gente pues, que no tenía una lavadora tan grande, que necesitaba ir o que eran familias muy grandes. Entonces, sobre las lavanderías, diría que hoy en día, o sea, que funcionaron muy bien en su momento, las que se posicionaron, pero que hoy en día, como no tengas un factor diferencial, por ejemplo, la Bar es una franquicia que tiene bar Hostia, y... Ostras. sí, es buenísimo. qué bueno Y el lavandería, ¿vale? nombre. Yo misma la he utilizado porque me llevo el ordenador, estoy allí mientras está
el edredón lavándose, ¿no? Muy Quiero top, decir. Sí, sí. La Entonces, verdad. sí, si tienen este factor o hay algunas que tienen también espacio para vending, máquinas Sí, de eso es vending y demás, típico. pues está bien. Pero siento que la inversión es un poco alta, el retorno es más lento. Eso sí, con domótica y no tienes Claro, no gasto de tienes empleados empleado. prácticamente. Entonces, sí, también para abrir una franquicia, hoy en día no, pero si es la primera, yo diría que tengas un poquito de afinidad, Ujú. ¿vale? Con la temática. Con la temática Ok. de un poquito, para que te familiarices y te dé experiencia. Pero siempre, siempre al final cualquier decisión estará basada en cómo es tu estilo de vida. Y eso, bueno, antes has dicho que pagabas y era un contrato de 5 años. Ujú. ¿Eso tienes que pagar algo mensualmente o pagas una vez y ya no pagas hasta dentro de mucho? ¿Hasta qué punto es realmente tu negocio? Cuéntanos un poquito esta parte. Sí. A ver, es tu negocio con límites, ¿vale? Porque al final sí que te limita en la parte de no puedes hacer ofertas que la franquicia no te facilite, no Claro. puedes poner una planta que no corresponda. A Ujú. ver, hay unas más exigentes que otras, ¿no? Pero no puedes inventar los productos, tienes que comprar para ellos también garantizar la calidad del servicio, los que ellos te indican. Entonces hay un contrato donde tú también te comprometes y no puedes ponerte a inventar, ¿vale? Entonces a veces dices, oye, ¿y si pongo aquí esto, me ayudaría más? O saco un servicio. No puedes sacar un Claro. servicio porque sí, ¿vale? Hay clientas que nos dice, ¿por qué no montáis aquí también para cejas y así hago las dos cosas? Es como, no Voy. señora, no, No, no no se puedo. puede. Ya me encantaría. Y luego lo de pagar, a ver, hay, si no me equivoco, 2 modelos, ¿vale? Primero, cuando adquieres la franquicia, pagas un canon, ¿vale? Un canon de franquicia, le estás pagando a ellos y también estás pagando, bueno, a ver, ¿qué te ofrecen? Pues mobiliario, la primera tanda de productos y todo eso, ¿vale? Ellos te dan como un stock que te van a dar. Y luego, mes a mes, tienes que pagar un royalty. O sea, Ok. hay dos modelos. O mes a mes pagas una cantidad fija de royalty o anualmente pagas un porcentaje de lo que hayas facturado. Sí, Mm. depende de la franquicia, pues tienen uno u otro. Sé que las franquicias más grandes, o sea, más caras, ¿no? Lo que te cobran es un porcentaje anual o no sé si mensual. En mi caso, lo que hacemos es que en todas, mes a mes, se paga un royalty de explotación y ya está. ¿De Y es cuánto es más o fijo. menos? Es Si se fijo. puede saber. Está entre los 700 y 1000 euros. Depende. Muy bien. Sí, sí. Vale. ¿Este royalty a veces suele ir también en porcentaje, ¿no? ¿De beneficios? ¿O Sí, es lo que te decía. Depende de lo que marque vale. exija la Ujú. franquicia, eso con un porcentaje. Sí, Vale. pero en mi caso nunca me ha tocado. Ujú. Ujú. Vale. Y ahí los franquiciadores, ¿qué ganan realmente por franquiciarte a ti? Es decir, ¿qué gana la empresa Hello Nice, digamos? Gana sí. bastante. Bueno, primero porque te cobran el canon de entrada, Mm. ahí ya, bueno, tienen como su primera beneficio de franquiciar. Y luego el mes a mes, que es el royalty, Mm. ¿vale? Porque aparte del royalty, pues te cobran también por marketing, no Vale. sé, unos 300 o 200 Ujú. euros, si no me equivoco. Y también por el sistema, ¿vale? O sea, te cobran pues por todo. Luego también los productos, todo lo que son las esmaltes, todo, se lo compras a ellos, Vale. ¿vale? Y Tendrá que ganar un obviamente margen. ellos Ahí ahí tendrán un tienen un porcentaje. margen, tienen un porcentaje Ujú. de beneficio que está claro, al final es parte Sí. de su negocio porque todo su producto se lo compras a ellos. Entonces también, pues una franquicia, o sea, si una empresa, ya vámonos desde ese punto de vista, si una empresa se quiere franquiciar, pues tiene que tener claro que en algún momento tiene que tener una fábrica o un punto de distribución de sus productos. O las panaderías, que también hay muchas franquicias que Ujú. son Sí. panaderías, ¿no? Que las vemos por todo lado, pues lo mismo. Cuando van a franquiciar, tienen que tener un punto de un obrador. ¿Tienes un nuevo proyecto en mente? Déjame recomendarte Rayola Networks. Tenéis hosting de todas las necesidades para que se adapten perfectamente al tipo de web que tengas o que tengáis pensado hacer en un futuro. Además, si contratas el plan anual, tanto la migración de tu web como la renovación del dominio te saldrá completamente gratis. Pero lo que mejor distingue a Rayola de otros hostings es su atención al cliente. Te responderá al instante y te resuelven cualquier tipo de problema. Nosotros hemos estado en apuros bastantes veces y nos han ayudado muy rápido. Los chicos de Rayola nos han dado un 20% de descuento exclusivo para la comunidad de podcast, así que os dejamos el enlace en la descripción. Sigamos con el podcast.
¿Y qué beneficio tiene eso enfrente a abrir negocio propio? Es decir, yo como empresa que quiero franquiciar, ¿por qué me puede interesar más franquiciar que no, por ejemplo, pues pedir créditos y abrir con mi propia marca, digamos, y gozar de la parte buena de beneficios? El tiempo que le quieras dedicar. Claro, si yo hubiese querido abrir un centro de manicura, lo más probable es que hubiese sido porque lo hubiese querido como mi autoempleo. Vale. Bueno, u otro. Quiero decir, si tú quieres abrirlo de cero es porque algo que te haga mucha especial ilusión, sepas hacerlo además, o tendrás que asociarte con alguien que lo sepa hacer o contratar a alguien que te enseñe. Pero esa es la diferencia. Lo que ganas, pues todo el conocimiento del mercado. Y yo misma me acabo siendo una experta de cómo hacer unas uñas, aunque no las sepa hacer, ¿no? Pero al final te tienes que empapar. Entonces, la diferencia, el beneficio. Primero, el posicionamiento de marca. A ver, también, si es una franquicia, supone que ya también ya está consolidada. Nadie crea una franquicia de cero a franquiciar si no ha hecho un local, si no tiene locales propios, ¿no? Entonces ya tiene que ser una marca conocida. Entonces ganas, nosotros cuando abrimos el primer día ya teníamos agenda, no sé, a un 40 de ocupación. Está bastante bien. Un negocio que empieza de cero no tiene esto. Entonces tiene que invertir muchísimo más en marketing y aparte compras ya lo que ellos ya se han equivocado, pues tú te lo ahorras. Entonces realmente si pones a calcular cuánto te va a costar a ti equivocarte, más aprender a hacerlo y todo lo demás, pues yo creo que esa es la cuenta. Y ahí, por ejemplo, tengo otra duda y es la siguiente. Si yo, por ejemplo, mañana abro un McDonald's y creo una ficha de Google Maps, ¿tengo que empezar de cero el posicionamiento local o ya digamos que arrastro la autoridad de la empresa McDonald's? A ver, el nombre pesa. El nombre pesa. Claro. Si tú pones pues McDonald's, van a aparecer todas las ubicaciones. Eso, el nombre de la marca, claro que pesa. Claro, entiendo que ahí ya juegas con esa ventaja de que la gente te va a comprar únicamente por ser McDonald's. Claro, porque la gente te busca al final pues por cercanía, ¿no? Muchas veces, Entonces, si te busca y les aparece cerca, pues van a ir a ese. Entonces, o sea, nadie se traslada mucho por un McDonald's, ¿no? Legalmente en el contrato, ¿tienes como alguna cláusula o similar que te impida crear otros negocios similares a ese? O cuando acabe el contrato, por ejemplo, cambiar de nombre, mantener el local y hacer otra cosa así, ¿o no? Sí, cuando acaba el contrato, sí que le puedes cambiar el nombre, le tienes que retirar todo lo que es la imagen, pero los muebles y las clientas se los comunicas y lo puedes dejar. O sea que sí que le puedes cambiar el nombre. Pero no estoy muy segura sobre la cláusula, ahora no lo recuerdo, pero diría que sí, que te pone que no puedes abrir con otra, sería con la franquicia de la competencia. Sí, Vale. diría que no se puede. ¿Y cuánto puede facturar más o menos un local de uñas anualmente? Lo que te dicen está sobre los 230.000, ¿vale? Pero no es real, al menos no al principio lo que decía, depende de dónde esté basado los números que te enseñaron. Pero sí, está cerca de los 180.000, 200.000. Sí, al menos ¿Y cuál es los el números precio que hemos hecho. medio de unas uñas? Es que lo desconozco completamente. Mínimo 14,90 es lo que cuesta hacerse la semi, que es la Son manicura. muchos clientes, ¿eh? Son muchas uñas. Sí. Entonces, claro, aquí en mi discurso con ellas o mi liderazgo mi papel entra en que el ticket medio siempre sea lo más alto posible. Entonces, una decoración y cositas así. Claro, un extra ahí ya te puede cambiar el año literalmente. Exactamente, o sea, nunca se puede como infravalorar el poder de 1 o 2 euros más en ese ticket. Y realmente eso, ¿qué margen bruto te deja unas uñas de 14 euros? Te deja unos 11, 12 euros, sí. Está entre un 15%, diría. Qué bueno. Sí. Y bueno, has dicho que las uñas costaba la franquicia 20.000, ¿no? No, 65.000. 65.000. El Manitas menos, ¿no? 20.000. Sí, ahí sí. ahora está en 20.000. Vale. Sí, pero están creciendo. ¿Cuáles son los precios? O sea, quiero decir, imagino que habrás explorado muchos tipos de franquicia y demás. ¿Podrías decirnos más o menos precios de algunas que podrían costar, si te lo sabes? Sí, o sea, las lavanderías estaban, cuando las consulté, pues son 75.000, 85.000, depende de la marca y del modelo también, por ejemplo, de las lavadoras y cosas así, pero luego también los gimnasios, por ejemplo, las franquicias de gimnasios están entre los 600.000
hasta 1 millón, más o menos suelen estar por ahí. Luego centros así como deportivos un poco más pequeños, un yoga o pilates o cosas así, pues también rondando los 300, 500.000. Suelen estar por ahí, sí, sí. Sé que has dicho que no llevas muchos años haciendo franquicias y demás, pero en el business plan creo que has dicho que se rentabiliza en 24 meses, ¿no? 2 años. Es lo que te dice. En tu sí. caso, ¿se ha rentabilizado antes o no? ¿O todavía estáis en ese proceso de rentabilizarlo todo y demás? De momento, solamente uno lleva los 2 años y no. O sea, de momento no. Toda la inversión no. Pero tampoco lo que te decía antes, tampoco me he puesto a hacer los números exactos Ujú. de si se ha rentabilizado la inversión. Para mí lo importante es que esté siempre generando beneficio mes a mes y esté ahí circulando. Para mí eso es ganar de verdad. Ujú. Total. Y así que tienes en vista 2 franquicias más, ¿no? Sí, Cuéntanos. sí. Las firmé el año pasado en Bogotá. Entonces, bueno, yo soy de Colombia. Bueno, he vivido toda mi vida en Barcelona, pero bueno, también, bueno, mi pareja también es de allí. Mi cuñado quería también así, pues empezó a preguntar sobre las franquicias y demás. Y dio la casualidad que fuimos a un evento de franquicias, porque también pues hay eventos para ir a conocer franquicias y que te presenten su modelo. Ujú. Y ahí, bueno, conocimos a un modelo de negocio que es el Japanese Head Spa, ¿vale? Que es básicamente es spa capilar. No sé si lo habéis visto, No. los videos donde vas, te tumbas, bueno, más de estética, y te hacen un masaje, ¿vale? Qué Y guay. tenían la verdad es que un modelo muy interesante porque funciona por bono. Entonces tú puedes empezar a vender incluso antes de haber abierto, ¿vale? Ostras. Entonces, bueno, no puedo decir mucho más porque teníamos que haber abierto la semana pasada en Bogotá. Bueno, llegué hace 2 semanas y estuvimos allí revisando la obra, bueno, detalles finales y demás, pero bueno, la obra siempre se puede retrasar. Lo Y mítico. entre fiestas y Navidad y todo esto, se retrasó. Entonces, bueno, está previsto abrir la semana que viene. Ya hemos vendido bastantes bonos, pero bueno, estamos ahí como en el proceso de ver cómo va. Entonces abrimos el primero y el mes que viene, si no se retrasa la obra, deberíamos estar abriendo el segundo. Lo de los bonos, ¿cómo funciona? Como un saldo que tú tienes, pongo 100 euros en saldo y cuando yo vengo lo gasto. Es más como un bono regalo o un Vale. cheque regalo. Vale, ok. Entonces, Para otra persona. sí, Mm. este modelo es más así. A ver, lo puedes Sí, comprar sí. para ti mismo, pero es más como algo que lo regalarías, ¿vale? Entonces, Mm. claro, es un masaje de 100 euros el ticket medio, Ujú. porque te incluye el masaje y todo lo demás. Entonces, bueno, aprovechamos todo lo que fue Black Friday y Navidades para empezar a vender los bonos, comunicando que abriríamos a mediados de enero. Entonces, bueno, así ha funcionado esa de momento. ¿Cuánto os costó abrir esa? Esa 50.000. 50.000. Sí, Ok. 50.000. ¿Y cuánto Sí, tiempo sí. habéis tardado en construir y tal? ¿Un año desde que firmaste? No, firmamos en noviembre. Ah, ok. Un año. Claro, como has Sí, dicho sí. el año pasado, pensaba. Vale. Sí, suena que La pase trampa. mucho, pero no. Vale, no. vale. No, realmente desde que firmas hasta que abres, Será muy rápido, si la ¿no? franquicia tiene los procesos muy Claro. rápidos, es, bueno, separar primero a ver, no te prestan atención si no pagas, así sea 500 o 1.000 euros, no te prestan atención. Algo como para reservar y que ellos ya empiecen, vale, a prestarte atención, Sí. ¿vale? Pagas eso, luego, bueno, te apalancas en financiación en el banco, pues vas y lo solicitas. Muchas veces ellos, pues el business plan lo presentas al banco para, soportar lo que estás pidiendo. Pagas lo que es el canon y ahí se ponen a trabajar. Entonces, búsqueda de local si es necesario. Luego te ayudan a buscar personal también, como qué características o qué experiencia necesitas pedir. Y te ayudan como, cuando ya tienes como una ronda de entrevistas hecha, pues ellos te ayudan como a decir, vale, este sí, este no, lo que sea. Y luego a ese grupo como de primeros seleccionados de equipo, los forman, ¿vale? Con los procesos y demás, ¿vale? O sea, te envían a una formadora, una coordinadora de franquicias, que es la que sabe todos los procesos y ya forma el equipo. Ya luego, bueno, paralelamente empieza la obra y se inaugura. O sea, empiezan las acciones de marketing, es como que tienes que tener un roadmap súper claro de en qué momento Claro. va a empezar todo para poner un día de apertura. Has dicho algo muy interesante y es el tema de la financiación. Ajá. ¿Las franquicias que has abierto han sido a cash o financiadas todas? No, todas financiadas, sí. Obviamente tienes que tener Sí. el aporte. ¿Qué porcentaje más o menos Pero tienes que ¿para aportar qué? así inicial?
¿Un 40, 30? Depende de tu estrategia financiera, pero nosotros entre el 20 Ok. 30%, diría. Sí, sí. ¿Y el préstamo te lo da, bueno, el dinero que te prestan para abrirla, te lo da el banco directamente o la empresa franquiciada? No, el El banco. banco. El Sí, ¿no? banco. Ellos, si es una franquicia muy grande, tienen alianzas Vale. ya con bancos. Entonces el banco ya tiene el business plan. O sea, Ujú. o ya conoce otros franquiciados, entonces dice, vale, es un modelo rentable. Entonces, o sea, mi gestor del banco está cansado de que vaya y le diga, o sea, si me va a entrar por la puerta, ya dice, ¿qué vas a abrir ahora? ¿No? Y es como, cuéntame. Ujú. Incluso, bueno, que ya lo sabe todo, ¿no? Sí. Entonces, Igual las franquicias también ganan por ahí, ¿eh? Por eso, ¿no? Imagino que deben Quizás. tener ahí comisión con algún Sí, ¿no? banco. ni idea. No tengo, Es bueno, probable. te recomiendan el banco, no te obligan Claro. a Ah, usar vale, un vale. banco. Ujú. Te lo recomiendan como porque ya ahí le conocen y es más fácil que te Sí, sí, den sí. el préstamo. Pero siempre si puedes, pues apalancarte en el banco Claro. está muy bien. ¿Y eso tú pagas y te olvidas? ¿O tienes que buscarles un local, hacer más cosas extra? ¿O dices, mira, yo quiero abrir un esto aquí en Barcelona, en esta zona, y ellos se encargan de absolutamente todo o no? No, 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 ¿no? te ayudan. Vale. Pero la operativa la llevas tú, 100%. El Incluso local, todo. construcción y todo. Sí, sí, ¿Ah, sí. sí? Ellos te ayudan con proveedores de la Anda. obra, pero no se encargan. No, no, tú tienes que estar. O sea, ellos te ayudan. Eso siempre es, pero no es pago y me olvido, porque Ujú. el negocio es tuyo. Sí, Yo no sí, sí. sé, hay mucha Claro, gente que se claro, esa es la olvida, pero es que diferencia. el negocio es tuyo. Sí, sí, tú puedes exigirles cuanto quieras, pero el que tiene que estar ahí enfrente de que el instalador eléctrico haya puesto bien todo, es tu responsabilidad. Sí, pero tema, ¿Vale? por ejemplo, pues mira, el mostrador tiene que ir aquí, o yo que sé, franquicias más grandes como Burger King, que Mm, todos los Burger King son No, iguales. no, no. Me Todas las imagino que ahí. franquicias son iguales. O Claro, sea, claro, todas las exacto. franquicias te dan su render, el render Ujú. de cuando ya tienes el local, Vale, vale, ellos vale. van, lo miran, toman medidas y te mandan la Como distribución, que es la tiene que que, ser Como y tiene que a todo. ser. ver, tú la coges y te la das a la empresa que te va a hacer la reforma Ujú. y ya está. O sea, ellos saben ya dónde poner eso, el mostrador, los Qué guapo. enchufes, salidas de agua, por ejemplo, en el caso de la barbería. Entonces sí, Y todo Claro. eso está incluido en los sí, 65.000 Claro. en lo principios que que pagas. pagas, ¿no? No Sí, tienes que sí. pagar luego más extra porque venga un electricista o lo que sea, ¿no? Ah, no, no, depende de la obra. O Ujú. sea, depende de. Hay obras como. Hay locales que están en mejor condición que otros. Imagínate que. Sí, ya, claro. A ver, yo siempre me he ido ¿no? a recorrer las calles cuando he querido abrir un local. Siempre, yo. Porque quiero ir a ver pues la Ujú. zona, o si voy en el coche o lo que sea, pues tomo foto de un local que, lo típico, ¿no? Pues, al alquiler, pues si quiero ir en esa zona, le das una vuelta y obviamente también para identificar, vale, tú puedes tener una zona, pero siempre habrá una calle pues más peatonal, más transitada, entonces, bueno, si quieres abrir por ahí, pues tienes que dar vueltas, mirar en Ujú. anuncios y demás. Entonces, claro, puedes encontrar un local muy bueno, pero que se te dispare la obra. ¿Vale? Entonces ahí te van a decir no, la franquicia te va a decir no, porque te vas a gastar mucho dinero en la obra y no se da cuenta. Mejor esperar y buscar otro local. Entonces sí, depende, esos 65.000 fue porque lo que nos gastamos también en la obra fue unos 14.000 o 15.000 Ujú. euros. Sí. 14.000 aparte de los 65 o en No, conjunto. Ok, incluidos. ok. Sí, sí. Pero si mi obra hubiese sido de Claro. más, pues ya no serían 65.000, sería más. ¿Vale? Y que Ujú. hay que tener en cuenta Vale, vale, Qué vale. bueno. lo que cuesta la obra. Por eso, entre un local mejor esté, mejor condición, Claro. Y más pues. grande y no sé Ujú. qué. Bueno, Mejor. más pequeño, mejor, Sí. porque menos metros cuadrados para hacer obra, menos material. Bueno, sí. Bueno, o sea, que cumpla obviamente los metros. Sí. ¿Qué es lo primero que debería de mirar a alguien que quiere empezar a invertir en franquicias? Lo primero, que ya lo he comentado, sería el posicionamiento y cuánta inversión ha hecho la propia franquicia en su marca, ¿vale? ¿Qué tipo de alianzas hace? ¿No? Obviamente que correspondan al sector en el que se encuentre. Pero sobre todo, diría, el posicionamiento que tenga, pues con que le eches una ojeada, página web, redes sociales, el Google My Business, Ujú. te puedes dar una idea, para mí eso es imprescindible. Luego, otra estrategia, pues irte a otros locales que tengan abiertos y también darte una vuelta, quedarte ahí sentada afuera un rato o ir como cliente, por ejemplo, también a probarlos. Ver que te guste, ¿vale? Y luego, sobre todo, también cuando hablas con la franquicia, ver qué tan organizados son, ¿vale? Cuántos procesos te van a dar, la que tú
veas que lo tienen todo muy, muy claro, ¿vale? Porque luego vas a tener muchas dudas y es muy importante que todos los procesos estén claros. Entonces, para mí, lo primero que debería mirar es ese posicionamiento que tiene, cuánto invierte en marketing, ¿vale? Preguntar cómo voy a hacer yo para llenar mi centro. O sea, vale, business plan y todo, vale, pero ¿cómo va a ser la parte de llenar? ¿Vale? Le haces una cita a la agenda, bueno, lo que sea. Y ya está, y que tenga los procesos muy claros. Sí. Si puedes, pues también hablar con otros franquiciados, también sería una buena posibilidad. Y que esa franquicia esté acorde a tu estilo de vida. Por ejemplo, hay una franquicia que requiere, porque una panadería, por ejemplo, requiere que estés hasta las 10 de la noche, porque es cuando se hace el pan, bueno, algo así, o que tienes que abrir tipo rollo de 4 de la mañana para empezar a elaborar y demás. Entonces, claro, tú quieres que tu negocio esté abierto a las 4 de la mañana, depende, pero si a ti te gusta mucho el sector porque lo conoces y tú vas a estar ahí, pues adelante, ¿no? Entonces, bueno, también tener en cuenta que se adapte a tu situación. ¿Y cuál es la mayor mentira que se cuenta acerca de franquiciarse? Es dinero fácil. Yo creo que más la parte de delegar, ¿no? Vale. De abro y me olvido. Ya me lo dan todo, sí. Me lo hacen todo será lo más común. y me olvido. Diría que sí, que esa es la parte. Y luego el retorno de la inversión, por lo que digo. Claro, te ponen 24 meses, pero claro, basado en el local más exitoso que han tenido, ¿vale? Entonces, más bien no mirar tanto eso, sino mirar qué potencial le ves tú con números un poco más realistas. ¿Ves alguna franquicia que la veas que se está explotando demasiado y que va a explotar en algún momento o no? Hay varios. Yo misma diría que todo el sector de manicuras, veo muchas, o quizás es porque como tengo una, las veo en todos los lados, pero aquí, diría que no. En este barrio, cada 2 calles hay 3. ¿Sí, en serio? Sí. Hay un montón. Vale, entonces sí que es cierto que hay demanda, ¿vale? Pero diría que es un sector. Y luego también restauración. Para mí la restauración nunca me he atrevido a abrir una porque creo que requiere de mucha... Sí. Es un poco esclavizante, ¿vale? Desde mi punto de vista. Entonces diría que sería... ¿Y hay alguna que veas infravalorada y que Manitas. veas que a lo mejor en unos años pueda...? Sí, todo lo que sea servicios como back to basics, todo eso, creo que es lo que realmente la va a petar. ¿Vale? Porque la gente pues cada vez confía más en las marcas, eso, que les ofrezca pues una cierta garantía, una cierta seguridad, la gente lo quiere todo cada vez como más fácil, más organizado, entonces todos esos servicios más básicos van a tener sí o sí que democratizarse, como manitas a domicilio. En verdad, eso sí que es cierto que cada vez hay menos fontaneros, hay menos electricistas y son cosas que van a hacer falta toda la vida, ¿sabes? Exactamente. Y esto es algo que la IA no creo que quite el trabajo de eso. No, al menos no la veo a corto o medio plazo, la verdad. No Hasta que no tengamos robots en casa. Claro, exacto. Exactamente. Entonces, claro, la gente que, por ejemplo, manitas a domicilio ve que la atiende, pues eso, una persona, yo tengo pues eso, una persona que se encarga de administrar la agenda, ¿no? Que es la encargada, es la que trata con los clientes. Entonces, eso también es una pieza fundamental, que el cliente reciba un buen trato. La franquicia te tira mucho de las orejas. Como tú hagas algo mal o le hables más al cliente o estás haciendo un proceso incorrecto, claro, porque al final ellos están para velar pues su propia imagen de marca. Obviamente. Entonces no puedes cobrar de más. Entonces también Manitas a Domicilio pues tiene una horquilla de facturación para los servicios, ¿vale? Y si hay algo que no sabes cómo cobrarlo, lo tienes que preguntar para que sea lo correcto, ¿vale? Entonces está muy bien porque velan también pues por el consumidor. ¿Cuál es el dinero mínimo que uno necesita para abrir una franquicia, teniendo en cuenta esa parte de la financiación? Una franquicia estándar de, ponle, 30.000 euros, 40.000 euros, bueno, como la de Manitas, por ejemplo. Es decir, si ahora quiero abrir un Manitas a domicilio, ¿de cuánto debo disponer? Claro. A ver, abrir un Manitas a domicilio cuesta 20.000. Yo le pediría al banco pues 30.000. Te va a pedir que tengas pues unos otros 5.000 o 10.000, diría. O sea, depende de cuántos sean los gastos fijos que vas a tener en ese negocio, pues lo ideal es tener 2 o 3 meses. Vale. Con el tema de Manitas has dicho que no se hace falta abrir un local, ¿no? Entonces tú pagas únicamente por utilizar la marca y el know-how de esa franquicia. Exactamente, básicamente. el primer año. Y pagas marketing también, tienes que pagar
la inversión en marketing, ¿vale? Que está rondando los 700 o 1000 euros, depende de cuántos leads seas capaz de gestionar, ¿vale? Hay Vale. manitas más rápidos que otros, ¿vale? Porque, bueno, conozco a más franquiciados, al de Badalona, al de Madrid. Entonces, bueno, hay unos que van más lento y otros que van más rápido, entonces necesitan más flujo de leads. ¿Te dan los profesionales o no? ¿O eso los tienes que buscar tú? No, los tienes que buscar tú y ellos te ayudan con... Claro, al final, como me acuerdo cuando entrevisté al primer Manitas, eso pues fue muy divertido porque era un señor, no sé, de 50 años al que yo no sabía qué preguntarle, ¿no? Pero la franquicia me dio un documento con las preguntas bases. Entonces, por ejemplo, te ponía preguntas sobre electricidad, sobre fontanería, ¿vale? Y hay unas preguntas que estaban marcadas como... Tú le preguntabas como de 1 a 10 que tan bien se te da, no sé, la fontanería X, ¿vale? Pero luego había unas preguntas marcadas que eran como, te tiene que responder que es un 10, un 11, Vale. ¿vale? Porque si te responde un 9 es que ya no vale, porque son cosas tan fáciles. Y yo decía, vale, que como si no lo sabe hacer, ya si te duda, indica un poco. ahí ese no es. Exacto, eran como un par de preguntas trampa. Y una de ellas era algo sobre cambiar un enchufe, ¿vale? Lo decía con palabras un poco más técnicas, pero básicamente era cambiar un enchufe. Y sí, con algunos me encontré que yo creo que no tenía nada de experiencia y me decía, sí, bueno, un 8. Ese ya se sabía que no, porque al final, bueno, estás dejando un negocio nuevo, tienes que encontrar a alguien en el que te puedas apoyar. Entonces, sí. Entonces, era que eso, que la franquicia te ayuda a cómo entrevistar. Sí. Muy interesante. Ujú. Sí. Vale, pues aparte de las franquicias, también tienes una agencia, Sí, ¿no? correcto. ¿Ahí eres CEO? El CEO es mi pareja. Vale. Sí, pero bueno. Sí, pero CEO, estás ahí. fundadores, sí. Ujú. Sí. ¿Cómo es el día a día tuyo? A ver, mi negocio core es la agencia, pero siempre al inicio del día le dedico a mis franquicias. Sí o sí, entre media hora, 45 minutos, tengo agendado ese bloque antes de que ellas abran, ¿vale? Bueno, o ellos, donde reviso las agendas, ¿vale? Eso sí o sí lo hago, reviso el día anterior, cómo cerró la caja y luego miro la agenda del día, ¿vale? Sí o sí las analizo, miro un poco cómo está y les mando un mensaje. Tenemos el grupo típico de WhatsApp y por ahí les mando un mensaje si las citas, pues saludándolas, diciéndoles qué tal fue el día anterior y cuáles son mis expectativas con el día actual, ¿vale? Todos mis franquicias tienen su propio encargado, pero mi presencia sí o sí nuestra presencia es importante, ¿vale? Realmente no me lleva a nada, no me está quitando libertad porque yo eso lo puedo hacer en cualquier parte del mundo y si no lo hago un día tampoco pasa nada, ¿vale? Pero intento que siempre mandarles un mensaje, que espero, que no espero, o si había alguna incidencia, pues también detectarla, ¿vale? Pero la verdad es que confío mucho en el equipo, me he esforzado también, siempre es como que no solo te unes, pues no sé, a la barbería o a la manicura, sino que te unes como a lo que llamamos AD Group, ¿vale? Que es como el holding que estamos montando. Entonces es muy interesante porque las chicas de la oficina de marketing se van a hacer las uñas en las manicuras. Entonces hay como también esa cultura empresarial. Entonces es como algo que tienen, pues no sé, dentro de eso incluido, ¿vale? Dentro de su nómina, que pueden ir a hacerse las uñas una vez al mes ahí. Entonces se conocen, entonces las cenas de empresa también los hemos juntado a todos, entonces es bastante divertido. Los chicos igual de marketing pueden ir a la barbería, bueno, como que eso también es muy, muy interesante. O sea, mi día a día al final está como mezclado en eso, pero luego, bueno, ya tengo los bloques de la agencia, que es lo más importante, que es donde estoy siempre en la oficina. Y todo lo divido la parte pues, de captación, de embudo, de cómo está yendo nuestra estrategia dentro de la agencia, es donde yo estoy más enfocada en las ventas, en la captación de la agencia. Y luego también pues miro un poco los resultados de los clientes o si tengo alguna reunión de prospección o sobre todo de estrategia, ¿vale? Me siento con el equipo, ha entrado ese cliente, entonces desarrollamos la estrategia, ver un poco qué dudas tienen y ya está, ¿vale? También tenemos una project manager dentro de la agencia, que es la que me va un poco contando cómo está el estado de todo, si había alguna incidencia o lo que sea. Y ya está, es básicamente eso. ¿Tienes muchas reuniones de prospección al día? Por saber de leads que quieren entrar. El año pasado, sobre todo, sí. Tenía entre 5 o 7 al día, era bastante pesado.
Pero claro, al final luego, si quería tomar vacaciones o Claro. una semana no podía estar o lo que sea, pues fue lo primero que hicimos, fue meter una comercial que ha empezado hace poco. O sea, al final también tampoco llevo tanto tiempo emprendiendo, ¿no? Entonces, al final éramos mi Ujú. pareja y yo, pero lo que decíamos, no somos comerciales tú y yo. Lo somos, sí o sí, pues porque toca, porque es Mm. nuestro negocio y demás, y se nos da bien. Pero ya hace poco metimos un perfil, una comercial, y ahora ya lo tengo un poco más libre de lo que sean No. como esas primeras reuniones para poder centrarme más en esas reuniones más de estrategia, de onboarding de los Ujú. clientes y demás. Pero sí que es cierto que todo lo que fue el año pasado, o sea, todos estos años, esa fue mi reflexión al finalizar el año. Creamos mucha estructura, ¿vale? Está bien, tenemos una oficina, tenemos un equipo consolidado, hemos invertido mucho en procesos, herramientas, al final que es la clave, ¿no? O sea, yo veo mi agencia como si el día de mañana la quisiera franquiciar. Ujú. Más o menos es como si mañana la quisiera vender, más o menos cómo la estoy creando, qué Mm. equipo estoy formando y qué procesos. Y, y entonces eso, mi día a día pues está más centrado en Mm. las estrategias. Yo te preguntaba justo eso porque yo estoy en ese punto en el que ya empezó a tener como muchas reuniones. Sí, Tío, me paso todo el día haciendo reuniones y no puedo trabajar de verdad, que es pensar claro, en cómo conseguir más reuniones. exactamente. De hecho, hoy tenía reunión por la mañana, después entre podcast, he comido mientras Ujú. es Sí, todo el día sí, reunido, es como, joder, tío, y sí, pierdes todo sí. el día y realmente ahí sí que estás como Ujú, esclavizado, porque si te sacan de ahí, ujú. ese mes no facturas porque no estás consiguiendo Exactamente, captar. Entonces yo exactamente. estoy en ese punto y pues quería saber cómo lo gestionáis vosotros. Después te voy a preguntar exactamente cuántos sois en total, tanto agencia como más franquicias y todo. Somos unas 30 personas. Sí, sí, entre todos los equipos somos unas 30 personas. Sí, Mm. sí. ¿Y en la agencia cuántos? 12. 12 en la agencia, ok. Sí, sí, 12, sí. Sí. ¿Qué procesos, o la agencia es una agencia 360? ¿O que os enfocáis o nicháis en Ujú. algo? Sí, nosotros hacemos embudos de captación de clientes. No hacemos 360, sino que tenemos una estrategia que se llama Lead Pro, que fue al final como le pusimos, para todo Ujú. bueno, una empresa que ya factura, pero quiere crecer o tiene el equipo comercial y no le está recibiendo o la suficiente cantidad de leads o no es rentable las estrategias que ha hecho. Entonces ahí nosotros montamos toda la parte de lo que es embudos de captación, sobre todo especialistas en LinkedIn y Meta, y luego toda la parte de nurturing, el CRM que le vamos a Sí. dar a los comerciales y demás, y luego también establecemos toda la estrategia de seguimiento, de cualificación, Mm. cuál va a ser esa automatización, pero eso, creamos como una estrategia global enfocada a eso. O sea, lo que más nos gusta o lo que la pasamos bien en la oficina es como ese reto de, vale, ¿cuánto quiere facturar ese cliente con esta inversión y cómo va la estrategia? ¿Y únicamente Ujú. hacéis ads o hacéis el orgánico en LinkedIn? Sí, también ofrecemos el orgánico, tanto en LinkedIn como en Instagram, porque al final el cliente te lo acaba pidiendo. Ya. Entonces sí, tenemos una encargada de toda la parte orgánica. Que es, sí, porque al final el cliente dice, vale, lo quiero tener todo centralizado, ya me lleváis todos los ads y demás, entonces también lo orgánico. Pero siempre sí o sí entran y toda nuestra comunicación está enfocada en hacer ads. No tenemos clientes a los que solo le hagamos orgánico, eso no. Ok. ¿Y cómo organizáis el equipo a nivel interno? Es decir, ¿tenéis una metodología de trabajo, la típica? Yo uso la metodología ágil, ¿no? ¿No? De crear un pequeño equipo y duplicar equipos. ¿O cómo se gestiona ahí el trabajo con el project manager y los empleados? Sí. Bueno, a ver, creo que cada empresa escoge, porque hay tantas Sí, hay técnicas mil y cosas. demás, ¿vale? Nosotros, como empezamos pues eso, haciendo como la apuesta, lo que hicimos fue coger 2 becarios y formarlos, ¿vale? Ese fue a lo que nosotros apostamos, formarlos, identificar cracks, o sea, es como encuentra a tus líderes, a tus players up, pero para mí es formarlos. Entonces, eso fue lo que hemos hecho. Nuestra project manager empezó como becaria, fue creciendo, vimos esos skills que tenía y hablamos con ella y digamos que ya ascendió a project manager, pero todos los demás también, o sea, ahora son managers y por debajo ya ellos mismos gestionan equipo. Entonces vamos haciendo como, vamos identificando qué se le da bien también a la persona, cuáles son los skills que tiene y le ayudamos a que mejore, no sé, la gestión de cliente o la organización que tiene, pues en todo eso le ayudamos. Vale, Sí, qué sí. bueno. ¿Cómo se hace un embudo perfecto? El embudo perfecto. Sí o sí, un mensaje claro, enfocado en el dolor del cliente, una buena estrategia de seguimiento, de cualificación, y para mí eso es clave. Sí, sí. Depende de un canal, o sea, un canal, mensaje
y la estrategia de seguimiento, porque luego es como llega el lead, el contacto, veo clientes que van 3 días y no le han contactado, entonces... Sí, ahora sí, antes era como, éramos más flexibles, como, bueno, si quieres, incorporamos una automatización. No, ahora es sí o sí. Hay que hacer esto. Sí, y somos muy pesados, o sea, le pregunto a los chicos, ¿ya el cliente X ha empezado a contactar los leads o ellos mismos lo identifican ya y llamamos a los clientes? O sea, somos como los pesados que le estamos diciendo, oye, has pagado por esto, pues ponte las pilas a que tus comerciales llamen o tú. Sí, sí, así que... ¿Crees que invertir en marketing siempre significa crecer más? No. O sea, ya a mí me han llegado clientes que invierten una barbaridad o que han invertido una barbaridad en marketing, que les vemos ahí el Meta Ads, y no han crecido, porque tienen el coste por lead todo súper disparado. Entonces, no es una regla, pero sí que tienes que invertir, sí o sí. Para mí, una empresa tiene que invertir en publicidad. O sea, si no lo está haciendo ya va tarde. ¿Cuánto es lo mínimo para poder empezar a captar clientes? Entiendo que es algo que varía mucho según tu ticket y tal, pero Sí. ¿cuánto es lo mínimo que exigís a vuestros clientes que estén invirtiendo diariamente? Sí, lo mínimo en una reunión también para testear su posibilidad de inversión está en torno a los 600 euros o 1.000 euros en inversión en ads para poder hacer algo. ¿Al mes? Sí, al mes, ¿vale? Sí que es cierto que vamos a un ticket un poco más alto, pero lo que queremos es que facturen. Entonces Claro. no puedes pretender vender servicios de 10.000 euros Con 300, con 300 euros, exactamente. Entonces depende. Luego esa inversión quizás es mucho menor porque hacemos bien nuestro trabajo, porque el coste por lead es mucho menor de lo que esperábamos, pero siempre preferimos ser bastante modestos. ¿Podemos profundizar un poco la parte de LinkedIn que me interesa? Sí. ¿Ahí los anuncios os funcionan mejor que en Meta? No hacemos anuncios en Ahí LinkedIn, no. no. Ahí La es solo estrategia en orgánico. LinkedIn es 100% orgánica. Ok, vale. Sí. Vale, ahora me cuadra más porque Sí, yo sí. pruebo algún anuncio y tal. No. Si Es eres muy caro. empresario y estás escuchando esto, no hagas LinkedIn Ads. Eso no. Al menos en España no. Si te vas a países como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, hay LinkedIn Ads, sí que es una posibilidad. Pero al menos en España no. Yo, por ejemplo, sé que tengo conocidos que se dedican a ello y... A ver, les funciona, pero solamente para clientes como muy premium. Rollo, si quieres vender un servicio B2B de 3.000 euros, no te sirve. Pero si quieres hacer algo como mucho más high ticket a clientes como más tochos, sí, pero es mucho más complejo porque tienes que hacer retargeting, después contactarles y no es como en Meta que pones 100 euros al día y ya Exactamente. ¿Y las redes sociales las ves como una oportunidad o las ves como una pérdida de tiempo? No, solo una oportunidad. Sí, al final te da visibilidad. ¿Dónde está la gente todo el día? En el móvil. El CEO, el director, el dueño, la mayoría, en algún momento de su día entran a sus redes sociales. Entonces, es una oportunidad para estar presente. ¿Hacéis contenido en redes para empresas también o no? Sí. ¿Cómo es esa estrategia? Si la puedes contar un poco. Siempre la estrategia es de mano de la estrategia de captación. Ok. Más que nada, o sea, hemos lanzado muchos anuncios o estrategias en ads sin que el cliente quiera invertir en orgánico. Pero lo ideal es que invierta o en algún momento plantearle que empiece a invertir para que acompañe la estrategia y porque obviamente sabemos que los resultados mejoran cuando hay una buena estrategia orgánica. Pero al final el cliente pues, puede ver el anuncio, el customer journey es que entra al perfil, lo ve un poco. Entonces, bueno, también puede influir en la decisión de dejar los datos o de comprar. Entonces, sí, recomendamos que esté la parte orgánica también, por lo menos mínimamente trabajada. Te quería preguntar que, bueno, has dicho que estabas dirigiendo en general, con todo lo que tenéis, a 30 personas. Entonces, entiendo que no estás sola en esto, pero ¿qué es lo más duro de liderar a tanta gente? Lo más duro o el reto más grande es entender que son tan diferentes, o sea, que estás hablando con personas completamente diferentes, cada uno con una vida, pues, algunas son mamás, luego tengo, pues, los chicos de 20 años, entonces, entender que cada uno, pues, tiene su situación y que son personas muy diferentes. Entonces, para mí, el reto más grande, pues, es separar también las emociones del liderazgo. Entonces, cuando tienes que tomar una decisión, pues se tomada independientemente de que la persona te caiga muy bien y viceversa. Pues hay gente que te puede contestar un poco mal en ciertas situaciones, pues
tus emociones tienes que ser neutral. O sea, para liderar tienes que ser una persona completamente neutral. Ujú. Sí, sí. ¿Y qué es lo que nadie te enseña para liderar y que tienes que aprender a base de errores? Que nada es obvio. O sea, siempre hay veces que creemos que porque entendemos algo, la otra persona también. Entonces la gente necesita que la lideres. Entonces eso lo tienes que aprender, porque a veces es como, bueno, paso, no lo quiero molestar, no le quiero decir. Sería uno de los apuntes, pero creo que en general todo el liderazgo se va aprendiendo, aunque leas y leas y leas. Son herramientas, pero todo se aprende. Pero diría que uno de los puntos que destacaría sería ese. Bueno, en podcast tenemos 3 preguntas fijas que Ok. hacemos a todos y cada uno de los empresarios o personas que vienen por aquí. Ujú. Entonces, bueno, espero que tú no seas menos. Así que la primera es, ¿cuál fue la máxima facturación en un día? Contando todas, Sí, diría unos 15.000 en un día, contando algún lanzamiento y sumando un ticket alto de alguna franquicia. vale. Fue 15.000 ese día, sí, sí. Ok, la otra pregunta es, si empezaras de cero con 1.000 euros, ¿qué harías con ellos? Invertiría en algo que quisiese hacer, prestaría un servicio y lo otro lo invertiría en ads. Sí, sí, básicamente. ¿Qué esas dos servicio harías? cosas. Yo haría marketing porque era lo Sí, ¿no? que Es lo que sabía sabes. hacer, pero bueno, si es otra persona, oye, que identifique qué se le da bien o qué le gusta y lo ofrezca como servicio y se ponga a vender. Y si quiere crecer, pues que invierta en ads. Y la última es, ¿qué es para ti el éxito? Para mí el éxito es tener tu propio concepto de éxito. Es que es como que todo el mundo nos quiere decir qué es el éxito, pero realmente para mí es mi propio concepto. O sea, vivir la vida como tú creas que es tu máximo. Para mí esa es Ok. la definición de éxito. Creo que es tan diferente de Sí. cada persona. Para algunos es estar en Bali con el ordenador y para mí, yo soy muy feliz en la oficina, de verdad. Entonces, y viajar cuando quiera, no sé, creo que nadie te diga cómo tiene que ser tu éxito. ¿Y Y cuál es cuando tu- ya defines tu concepto de éxito, ese es el éxito. ¿Y cuál es para ti tu máximo? Pues eso, vivir la vida como yo quiera. Ujú. O sea, como para mí se supone que está bien, pero es que fue así desde que era pequeña. Era muy rebelde y tenía problemas con la autoridad por eso. Pero bueno, eso, construir la empresa, Ujú. tener mucha paciencia estratégica para mí, haber entendido como muchas cosas pronto, para mí eso también es un éxito para mí. Ujú. Luego cuando entiendes toda la parte también de la importancia de tus hábitos, de cuidarte, de todo lo que te gusta, o sea, siempre volver a lo que te hacía feliz, ¿no? Si en algún momento te pierdes por el camino, como empresario, vuelve a eso, a tus inicios. ¿Qué te hacía feliz? ¿Qué te hizo reconectar? ¿Qué te impulsó? Para mí ese es mi Ujú. éxito. Sí, Mm. sí. ¿Alguna vez te has perdido por el camino? ¿O has tenido alguna crisis, algún momento Sí, bajo? sí, sí. Hace dos años, 2024, empezamos a crecer. Entonces, cuando creces, son muchas emociones, Ujú. mucho estrés también. Y a veces se vuelve difícil de sostener. Entonces, crece el trabajo. Entonces dices, bueno, pues hoy me salto el gimnasio, hoy me salto el meditar. Y empecé a meditar en cuanto empecé a emprender, porque leí y me gustó, ¿no? Lo que digo, o sea, que aquí cada cual, si le funciona. Yo Ujú. soy, por ejemplo, eso de levantarme pronto. Entonces vas dejando de hacer esas cosas que siempre te traen a tu centro y te dan la capacidad. O sea, si no eres capaz tú de sostenerte, o sea, tú no estás bien, no puedes. Tu negocio no puede estar bien, en algún momento pues eso vas a petar. Y para mí fue hace año y pico que me pasó porque era demasiado estrés, demasiadas emociones y no lo pude sostener. Entonces tuve un pequeño quiebre emocional, pero bueno, te tienes que recomponer porque esto a nadie le importa. O sea, Ujú. nadie va a venir a decirte, pero nadie, ven, que te... No, o sea, tú mismo tienes que darte cuenta cuanto antes de qué está fallando, qué está mal y volver a reconectar con todo eso, Total. volver a estar bien, porque es que si no el universo, primero que todo, o Dios, o como lo quieras llamar, no te va a dar más. Entonces, primero es cuidarse. Sí, cuando te pierdes, vuelve a ti. Esa es la base. Muy bueno. Tenemos otra sección en podcast que son 15 preguntas, Ok. ¿vale? Tú dices un número aleatorio del 1 al 15
Vale. y la que toque hay que contestarla. De todas esas 15, hay una que puedes no contestar si quieres. Ok. Pero si no contestas una al principio, Ok. deberías de contestar todas las demás. ¿Vale? Ok. Entonces, Ah, son las 15 que tengo que No, contestar. dime 5 números del 1 al 15. Ah, ok. Vamos uno por uno. Vale. Y, o sea, dime ahora un número de 1 al 15 y te hago la pregunta. Vale. 2. ¿Cuál ha sido tu error personal más caro? Olvidarme a mí misma. Dejar de ir al gimnasio. A nivel personal, ese. 100%. Sí, sí. Está solventado ya a día de hoy, ¿no? Sí, ya está solventado, ya en rutina, eso es indispensable. Sí, sí, pero a nivel personal, mayor error, pues Ujú. eso, dejar de cuidarme. Sí, sí. Qué bueno. Segunda pregunta. Dime otro número. 5. 5. ¿En qué franquicia no invertirías nunca? Restauración. Vale. No invertiría, me parece un poco ¿Alguna concreta esclavizante. que odies para tener ahí el... Panaderías. ¿Panaderías? Sí. Claro, es que hay no. que despertarte muy pronto. Sí, mucha operativa, mucho grado producto, todo lo que sea perecedero, me parece... Bueno, pero has dicho que sueles madrugar, ¿no? Pero no tanto, ¿no? Sí, pero para hacer mis cosas, no para... Para meditar, no para hacer Precisamente pan. para eso. Exacto. Vale. Vale, pues otro número. 7. ¿Has visto franquicias que en el fondo rozan la estafa, aunque sean legales? No. La verdad es que no. Hasta el momento, no. O no que me consten. Vale. No que me consten. Vale. Pues siguiente número. ¿Has hablado con Juan? Vale. Perdón. No, tranqui. 8. ¿Qué parte del contrato suele ser la trampa con las franquicias que casi nadie entiende? Diría que la parte de producto. O sea, esa cláusula de a quién le puedes pedir o cómo lo puedes pedir es un poco trampa. Sí, porque luego hay cosas que en otro sitio puedes conseguir mucho más baratas, pero si te la tienes que pedir a ellos, se sube el precio. O Entonces sea, ahí eso... ¿a quién puede pedir? Te refieres que todo el material se lo tienes que pedir a ellos, ¿no? No puedes Aquí, tener aquí en- proveedores externos o lo que sea, ¿no? Exactamente, el tema de proveedores sería... Claro, eso a nivel de negocio no puedes optimizar ahí, ¿sabes? Claro, pero Realmente. yo por ejemplo pensaba que ¿O como sí? la franquicia como empresa ya tenía como tanto volumen, podría tener como economía de escala para tener mejores precios, incluso tú, y darte a ti mejor precio que si tú como empresaria de 8 trabajadores en una empresa vas a buscar precio para ese producto. No sé si me entiendes. No, porque ellos tienen las de ganar. Claro. Nos van a Además te ponen poner su la margen. norma. Exacto. ¿Has dicho o sí o me la ha parecido? A ver, siempre puedes hacer cosillas, Ya. depende de qué cosas, pero no es lo ideal, no es lo recomendado. Ha recogido cable, ¿eh? Claro, es que no sé que se lo vayan a ver. Bueno, dejémoslo ahí, que la No, audiencia pero lo a interprete ver, como quiera. no sé, sí, lo voy a decir así tal cual. El papel para las manicuras, hay un papel, Sí. pues, hombre, eso te puedes encontrar un proveedor igual de bueno y un poco más Ujú. económico. Todo Eso esto sí. supuestamente, ¿no? Supuestamente, digo, Claro. se podría hacer, yo no Claro, lo se hago. podría hacer. Vale, ¿pues otro número? Es la última pregunta. Sí. 10. Y por última pregunta, ¿recomendarías hoy invertir en franquicias a alguien que no tenga experiencia empresarial previa? Sí, siempre y cuando sea consciente de que se va a enfrentar a un reto. No porque se piense que es fácil. Hmm. O sea, sí que se lo recomendaría a alguien que no tenga experiencia empresarial. Precisamente por eso, al revés, se lo recomendaría. Porque tiene en quién apoyarse, pero que vaya mentalizado que se viene un reto grande. O sea, yo tengo amigos que hoy en día me preguntan, o conocidos, familia, que me pregunta sobre el tema de las franquicias. Claro, yo según quién, que ya lo conozca, te puedo recomendar una cosa u otra, o... ¿no? ¿En tu caso tenías experiencia empresarial previa o no? Hombre, tener la agencia, ¿no? Tenía la agencia. Vale, ya tenía la tenías. agencia y todo lo que había aprendido de mis clientes. Había tenido franquicias muy grandes como clientes y claro, había aprendido mucho. Al final Total. siempre tienes que ser una esponja. Entonces aprendes, aprendes lo máximo. escuchas en las reuniones. Entonces sí, teníamos esa experiencia. Bueno, Pues hasta aquí. Fabiana, ¿Sí? esperamos que hayas estado muy a 32. gusto. Muy bien. Gracias chicos por invitarme a Podcast. Ha sido un placer conoceros y hacer la entrevista. Bueno, creo Lo que mismo tu digo. historia ha sido, yo creo que bastante buena. Yo creo que mucha gente que, incluso yo me incluyo, A mí que me- no a mí sabía me nada de franquicias ni ¿No? nada,
ha podido ahí Sí. aprender un poquito más. Así que nada, para todos los que nos estén escuchando, dejar un buen like y suscribiros dándole clic al botón rojo de ahí abajo. Dar gracias también a nuestros patrocinadores, a Getalink, a Rayola Networks, OpenIMAS. Muchísimas gracias. Sin vosotros todo esto no sería posible. Comprad muchas algo, gracias. porque si no el chollo se acaba. Que por cierto, Comprad. tenéis ahí abajo en la descripción Muchos descuentos. un montón de descuentos exclusivos para todos vosotros que nos estáis escuchando. Así que nada, muchas gracias como siempre y nos vemos en próximos episodios. Chao.